Buenas noches, ¿cómo están? Convención reformadora, el tema en la provincia de Santa Fe porque transita la recta final. Ya se ha terminado la semana pasada el trabajo en las distintas comisiones, esas que generaron más de 100 dictámenes que luego pasaron esta semana a la comisión redactora. Es la que tiene que, de alguna manera, sintetizar todas las propuestas, las de los dictámenes de mayoría, los de minoría, para generar la nueva constitución de la provincia de Santa Fe. Joaquín Blanco, hombre del socialismo, es el que preside esta comisión redactora que tiene que ser muy puntillosa en la redacción, en los textos. Siempre se dice que la coma es determinante a veces para darle sentido a una oración. Bueno, hasta revisar dónde están puestas las comas, esa es la responsabilidad, el compromiso que tiene esta comisión redactora de los cambios de la Constitución de Santa Fe. Así que un trabajo arduo y después habrá en el cierre los plenarios para aprobar definitivamente los cambios a la Constitución de Santa Fe. Ahí seguramente asistiremos a sesiones con discusiones, con debates entre oficialistas y opositores, porque recuerden ustedes que los cambios se aprueban por mayoría simple. Son 69 en total los convencionales, 35 es la mitad más uno, así que ahí con esa cantidad ya el oficialismo, es decir, Unidos, el que responde al gobernador Maximiliano Puyaro, tiene la posibilidad de aprobar los cambios. Pero dentro de todo hay varios consensos para destacar y varios temas que todavía no están resueltos más allá del avance del trabajo en las distintas comisiones. Así que la Convención Reformadora de la Carta Magna Santafesina es uno de los temas de agenda prioritaria en la provincia de Santa Fe. Hablando de gobernador Puyaro, la semana pasada, el viernes, compartió un acto en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, compartió ese acto con el presidente Javier Milei, golpeado, salpicado. Ahí está la foto del viernes pasado en Rosario. Detrás, así como sonriendo, está Pablo Hapkin, el intendente rosarino. Y bueno, todas las crónicas de aquellos que vieron ese momento fue fugaz. Fue un saludo frío, protocolar, presidente, gobernador de la provincia que visitaba el jefe de Estado y no mucho más, una sonrisita de ocasión, pero no hablaron de otros temas, cada uno planteó su agenda. El gobernador Puyaro habló sobre otra vez ese discurso que gira en torno al interior productivo, sobre la necesidad de respaldar las políticas desde la nación, de respaldar de alguna forma plan para desarrollar el interior. Otra cosa para decir, hay que plantear que el gobernador Puyaro habló de populismo, no habló tanto de la Libertad Avanza, habló de populismo. Ese es el discurso de Provincias Unidas para la campaña de octubre, el tema de a quién eligen como enemigo en una provincia donde hay tres opciones fuertes electorales. La Libertad Avanza por un lado, con su sello, un candidato Agustín Pellegrini no reconocido, pero bueno, confían en la Libertad Avanza y en la figura de Milei. Por el otro lado, Gisela Scaglia, que es la candidata número 1 de Provincias Unidas, el armado de los gobernadores, entre ellos Puyaro, del interior del país. Y bueno, claro, Karen Tepp por el lado del kirchnerismo santafesino, el PJ santafesino, que es en realidad Fuerza Patria como nombre por lo menos de este instrumento electoral que va a competir el 26 de octubre. En las elecciones de diputados nacionales, Santa Fe elige 9 de un total de 19 y en todo el país se estrena la boleta única de papel
para elegir. Ya no habrá listas sábanas. Bueno, y en la justicia electoral a nivel nacional tratan de hacer docencia, tratan de empezar a explicar a los votantes cómo es el cambio, en qué consiste la nueva forma de elegir legisladores nacionales en esta oportunidad. Vamos a compartir un pequeño instrumento de capacitación. Vamos. En las elecciones nacionales del 26 de octubre votamos por primera vez con boleta única papel. Si solo votás diputados, tu modelo de boleta es este. En las columnas de manera vertical están los partidos políticos y en las filas de manera horizontal están las categorías de cargo. Si votás senadores y diputados, el modelo de boleta es este. Vas a recibir la boleta con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para que vayas a la cabina de votación. Una vez ahí, marca la opción que elijas en el casillero correspondiente. Si votás diputados, haces una marca. Si votás senadores y diputados, haces una marca en cada categoría. Y doblás la boleta siguiendo la línea punteada. Finalmente, deposita tu boleta en la urna, firma el padrón y retira tu constancia junto con el DNI. Bueno, ahí están las instrucciones, ¿no? Como para empezar a tener la idea de cómo se vota, de que ya no será como antes, sino que hay un cambio. La política argentina se ha puesto de acuerdo en modificar la lista sábana por esta boleta única y bueno, después de tantos años de analizarlo, de plantearlo, de no ponerse de acuerdo, esta vez sí, en este 2025 hay un cambio de formato electoral. Esto es el 26 de octubre, recuerdan ustedes, las primarias fueron canceladas o suspendidas, así que solamente vamos a una fecha más para ir a votar en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que ya votamos 2 veces, primarias y generales provinciales. Bueno, y para cerrar, unas referencias a nivel local. El intendente Leonardo Viotti está tratando de cambiar la estrategia, las relaciones, de liderar con mayor decisión todo su espacio político, de tener mayor diálogo con los socios políticos en el gobierno local, pero también con sus concejales, con su bloque de concejales. Está tratando de encontrarle un nuevo perfil, de potenciar a cada uno de los integrantes del bloque. Bueno, en ese marco tiene proyectos importantes para enviar al Consejo, el de pavimentación de más de 250 cuadras, una obra prevista para 8 años aproximadamente, esos son los planes. Pero también tiene todo el desarrollo del noroeste productivo de la ciudad, otra ordenanza de peso, y hay varias que están ahí sobre el escritorio. Así que va a afianzar esa relación que había descuidado en todo su primer año el intendente Viotti con los concejales. Pero la novedad es que está trabajando en el RIGI, en ese régimen de incentivos para inversiones en la provincia, en la ciudad de Rafaela. Eso es lo que está todavía en borrador. En pocos días lo van a compartir con el Centro Comercial Industrial, que es la institución que lo había solicitado, lo había pedido a las autoridades políticas que gobiernan la ciudad. ¿Y por qué no avanzar con un esquema similar al partido de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires y otros municipios argentinos que ya tienen una ordenanza de este tipo para facilitar las inversiones, no solamente foráneas, sino también de ya los industriales, los empresarios a nivel local? Así que esa es una de las novedades de este segundo semestre. De alguna manera marcan un intento del intendente Viotti de recuperar iniciativa política, esa que de alguna manera en términos legislativos se dio por mucho tiempo al bloque de la oposición peronista. Bueno, ahora vamos a hablar con Lisandro Márcico después del corte, el presidente del Consejo Municipal de Rafaela. Vamos a hablar de la Convención Reformadora. Él presentó proyectos, está en curso, es abogado, le interesa mucho, está informado. Y después, claro, también le vamos a preguntar de la política local, de la actualidad del Consejo Municipal, último tramo
legislativo de este 2025. Todo eso después de la pausa. Y también al final, recuerden, Soles al uso, charla libre acá, hablamos de todo. Aquí estamos con el presidente del Consejo Municipal, Lisandro Márcico. Buenas noches, ¿cómo te va, Lisandro? Hola, Pedro. Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar siempre que vengo a este programa. La verdad que muy lindo, me gusta. Nunca me voy a olvidar de un programa de esto que la pasé muy bien. Gracias a Sol y a vos que hicieron una linda nota. Ah, con la producción, cuando sí. había testimonios sí. y te sorprendimos con tu sobrino. Sí, con varias cosas me sorprendieron, que la verdad que fue un recuerdo que tengo muy lindo de este programa. Bueno, gracias por decirlo, es bueno saberlo, Lisandro. Entonces, sos bienvenido acá, hablamos de un poco de política y algo más. Y hablando de política, vos estás muy interesado en el proceso de la reforma de la Constitución de Santa Fe. ¿Cómo ves los avances, las discusiones? Ya tenemos dictámenes. Sí, ya están. El viernes venció el plazo para todos los dictámenes, creo que entraron 106 dictámenes. Y bueno, ahí ya estamos, si vos me pedís un título hoy, la convención entra en etapa de definiciones, ¿no? O sea, ahora está la comisión redactora trabajando para hacer el toque final a esos artículos. La preside Joaquín Blanco, ahí son 18 convencionales que la integran, supongo que hay de todos los bloques. Y bueno, después de ahí ya esos artículos que quedan elaborados por la comisión redactora pasan al pleno de la convención para ser votados. Yo lo que no sé es cómo está trabajando específicamente, porque empezaron ayer a las 13 horas y siempre miro, pero si es que, o sea, a ver, porque ahí entraron a la comisión redactora de cada una de las comisiones, sí. Entraron dictámenes de mayoría, que son los de Unidos, y de minoría, que son de los otros partidos, más para Santa Fe, La Libertad Avanza. Entonces, a ver, esa redacción minuciosa con punto y coma que se tiene que hacer, que es la que va prácticamente a integrar la Constitución. Se trabaja sobre el proyecto de Unidos y Blanco con su gente trabaja sobre esa redacción. ¿Y qué pasa con los otros dictámenes? También que no van a salir aprobados, vamos a decir así, porque Unidos ya tiene su mayoría para aprobar los dictámenes que sacaron ellos. Por eso el justicialismo reclamaba algunas cosas en esos dictámenes porque sabían que lo iban a salir, y es los que iban a salir, que iban a hacer la redacción final de la Constitución. Y de hecho, algunas cosas, bueno, Unidos incorporó y otras no. En las que no incorporó, la oposición hace su dictamen de minoría. Claro. Ahora, ¿cómo llega ese dictamen de minoría? ¿Con el punto y coma también? ¿O se trabaja solamente sobre el de mayoría? Parece que todavía hay un ámbito para incorporar algún elemento de los dictámenes de minoría, porque ahora se convocan a los integrantes de las distintas comisiones para explayarse un poco sobre algunos dictámenes, así que creo que todavía está abierta la posibilidad de no excluir los dictámenes de minoría así directamente, sino que todavía se puede rescatar algún elemento en base a algún consenso dentro de la comisión redactora. Sí, yo vi que trataron de agotarlo hasta el último momento el viernes, que era el plazo. Vamos a ver ahora si la comisión redactora, los convencionales de Unido, como decís vos, abren un poco el juego a algunos reclamos, pero que en su momento lo abrieron en algunas cosas y en otros se mantuvieron en su posición, ¿no? Así es, pero bueno, en función de a lo mejor de un resultado mejor, en alguna cuestión se cede. Esto siempre se negocia en la política. Se ha cedido, te aclaro. O sea, vos fíjate que el radicalismo presentó un proyecto donde la carta orgánica, las ciudades la iban a dictar. Ellos decían que las ciudades que tuvieran más de 50.000 habitantes podían dictar su carta orgánica. El socialismo decía las que tuvieran más de 20.000. El justicialismo sostenía que con más de 10.000 y terminó incorporando en el proyecto de Unidos los convencionales, digamos, en conjunto, 10.000. O sea, que ahí se escuchó a la otra. ¿10.000 o 20.000? 10.000. Van a poder dictar la carta orgánica con más de 10.000 habitantes. Si lo desean, ¿no? Bueno, ¿y Rafaela qué haría? ¿Sabes algo? Bueno, la carta orgánica tiene que ser se tiene que convocar a una, vamos a decir, estatuyente, vamos a ponerle ese nombre, para el dictado de la carta orgánica por ordenanza, ¿no es cierto? Y con los temas, me imagino, a tratar en la estatuyente. No, la verdad que no sé. ¿Cuántos integrantes tendría una estatuyente municipal en Rafaela? Bueno, eso lo va a tener que regular la ley que se dicte en su... Pero por lo general se busca el doble de lo que son. Si son 10 concejales, se buscan
que sea integrada por 20 estatuyentes, ¿no es cierto? Son algunos criterios, no significa que tenga que salir así. Y el punto de partida de una Carta Orgánica Municipal es la ley de municipalidades que rige actualmente. Bueno, en realidad... porque ahí están comprendidas cuáles son los deberes. Sí, y la funciones. Carta Orgánica, ahí ya en la convención, ahora en lo que va a salir, hay un artículo que fija lineamientos para la Carta Orgánica. Pero obviamente que siempre tiene que enmarcarse dentro de la ley y de la Constitución. Vos podés, además de abarcar el tema de los poderes estaduales, ¿no es cierto?, va a tener que abarcar, supongo yo, que sería lo ideal, todo el tema ambiental, histórico, sociológico, cultural, desarrollo urbano, muy importante eso, porque cada ciudad tiene su idiosincrasia, sus formas, sus normas, y me parece que ahí en el tema de desarrollo urbano es fundamental que, claro, digamos, que tenga sus cláusulas la Carta Orgánica, ¿no? Bueno, sí, tiene que ver mucho con el Código, digamos, de Desarrollo Urbano. Sí, eso es una norma particular, esta sería una norma más general, pero bueno, tendría que compatibilizarse ahí. Y tener, bueno, esta Ley Provincial de Municipios y Comunas, la en nueva Constitución de Santa Fe. La ley, después de sancionada la Constitución, la legislatura tiene un año para dictar la ley de municipios y comunas y la ley de coparticipación. No, de comunas no, de municipios. La ley de municipios tiene un año para dictarla. Bien. La nueva ley que va a haber, la que tenemos hoy es de 1900, de la década del 30, 36, del año 1900, con algunas modificaciones. Ahora va a haber, en el plazo de un año a partir de la sanción de la convención, una nueva ley de municipios. Y la ley de coparticipación provincial, la legislatura tiene 2 años para dictarla. Bueno, hay plazos entonces como para graduales. Sí, a diferencia de lo que fue en el 94, que la Constitución Nacional no estableció plazos y las leyes se demoraron en dictarse, por ejemplo, la que regulaba el Consejo de la Magistratura, la que regulaba los decretos de necesidad de urgencia, la delegación legislativa, los decretos delegados, esa ley se demoró en dictar. Bueno, ahora hay plazos. Eso está bueno, así no queda liberado cuando las mayorías se pongan de acuerdo, sino que hay un plazo y se van a tener que poner de acuerdo. Bueno, hay muchas opiniones en el marco de este proceso de reformista en la provincia de Santa Fe. Vamos a compartir declaraciones de Katia Pasarino de Reconquista. Hay que ponernos en sintonía con la Constitución Nacional. Nosotros hace casi 31 años que estamos en deuda con nuestra Carta Magna en la Nación, ¿no? Solo tenemos que reconocer la autonomía. Lo que sí nosotros planteamos es que, primero, que sea un texto sencillo, que hablemos ya ahora acerca de las atribuciones y las competencias que van a estar dadas según las categorías, que nos parece algo muy, muy positivo, que no pongamos a todos en la misma bolsa en primera instancia, y en segundo lugar que sea una ley, o sea, un ordenamiento jurídico posterior quien siga lo que hoy es ley de municipios y ley orgánica de ciudades o de municipios, se unifiquen en una sola ley y que contemplen obviamente las atribuciones que le tienen que dar a cada una de los municipios más chicos. Ahí, Pedro, te quiero hacer unas aclaraciones como para que Nosotros vamos a tener los municipios de más de 10.000 habitantes que van a poder dictar su carta orgánica si quieren. Si no quieren, no. Bien. Queda liberado al acuerdo que pueda tener el intendente con el Consejo Municipal. Los municipios que tengan menos de 10.000 habitantes, porque en principio van a ser todos municipios. Pero hay que ver qué dice la nueva ley de municipio, qué pasa, por ejemplo, con una colonia de Fidela, que puede tener, o Raquel, que puede tener 500, 600 habitantes. ¿Va a ser un municipio? No. Lo que tienen, eso va a quedar liberado a la ley. ¿Cómo se va a hacer cómo va a quedar categorizado? Bien. Pero en principio lo que dice ahora el dictamen de mayoría es que también van a ser municipios los que tengan menos de 10.000. Hay que ver los que tienen muy pequeña población qué pasa. Y esos que tienen menos de 10.000 van a tener que asegurar también un órgano legislativo y un órgano ejecutivo. A ver, hoy lo tienen las comunas, porque vos tenés una comisión, que es la comisión de fomento, la comisión comunal, y tenés el presidente comunal. Si vos querés, tenés los dos órganos representados. Bueno, eso el dictamen de mayoría también lo contempla. Y no menos importante es hacer esta aclaración. Nosotros tenemos 18 municipios que tuvieron elecciones de intendente este año. Sí. El resto de los municipios de la provincia la tuvieron en el 2023. Los que tuvieron elección
el 2025 como San Vicente, por ejemplo, en nuestra vecina localidad, bueno, vecina, está cerquita acá, Sí, muy sí, está cerca, cerca. en el departamento castellano. Bueno, entonces ese intendente que fue electo en el 2025, ya en el 2029 va a haber una nueva elección, que él va a ir a contraturno con el resto. Claro. Pero el que sea electo en el 2029 va a estar 6 años de intendente hasta el 2035 para nivelar todos los mandatos. Bien. Entonces, ese intendente de, por ejemplo, San Vicente, que vaya a una elección en el 29 va a durar 6 años. Ahora, y después en el 2035 van a quedar todos equiparados y todas las elecciones provinciales van a ser juntas con las municipales. En la misma fecha. En las mismas fechas tienen que coincidir, pero para lograr ese cronograma se le dio 2 años más al intendente. Lo que no va a pasar con los concejales. El concejal que fue electo en San Vicente, ahora en el 2025 con el intendente, va a poder ir, bueno, la mitad de la sala, pues va a haber elecciones en el 2029. Bueno, en el 2029, cuando haya elecciones a concejales en San Vicente, todos esos concejales van a durar hasta el 2031. Y ahí van a durar 2 años. ¿Se entiende? Ajá, sí, y sí, después sí va a ir por los 4 al 2035. Las poblaciones, te hablo de esas 18 ciudades, ¿no? Sí, sí, sí. Las poblaciones que tengan, a ver, esto también te lo quería decir, ahora se me fue, pero que tengan más de 20.000 habitantes, los consejos se van a renovar cada 2 años por mitades, como es ahora. ¿Cómo es ahora? Eso te iba a preguntar también. Pero los que tengan menos de 20, cada 4 años. Ahí No va a está. haber renovación parcial por mitades como es en Rafaela hoy y que va a seguir siéndolo, porque nosotros tenemos más de 20.000. Te anticipaste, esa era una consulta, si aquí en Rafaela se mantenía y en todas las ciudades grandes esto de renovar por Sí. mitades. Lo que pasa, te quiero hacer otra aclaración. Por ejemplo, el intendente que está actualmente en Rafaela y vamos a las ciudades que eligieron en el 2023. Porque no va a haber más reelección para intendente y para gobernador. Pero los intendentes, por ejemplo, que fueron electos en el 2023, van a estar hasta el 2027. Sí. Después van a poder presentarse, si quieren, en el 2027 hasta el 2031. Pero ese mandato va a ser tomado como el primero, O sea que en el 2031 pueden volver a ser candidatos. hasta el 2035, De si acuerdo. son electos. Después tienen que No esperar. pasa, claro, Ajá. después ya tienen que esperar un turno. Y después va a ser siempre así, que van a tener una sola reelección. Bien. No va a pasar con el gobernador, que el gobernador se le va a tomar como el primer periodo a Puyaro El actual. el actual. Entonces él va a poder presentarse de nuevo en el 2027 y ya en el 2031 no va a poder presentarse con intervalo de un periodo. Exactamente. Podrá volver a ser candidato en el 2035 al mismo cargo. Exactamente. Que no va a pasar con los intendentes eso. Bueno, y se equipara entonces para todos el tema de las reelecciones una sola vez en forma consecutiva. Lo mismo pasa con diputados y senadores, lo que pasa con los intendentes también. Bueno. O sea, ellos van a tomarse como, van a poder presentarse en el 2027, va a ser el primer mandato, se les va a tomar no el que están cursando actualmente, si se van a reelección, segundo periodo, 2031 a 2035, y ahí se les va a cortar recién. Y a los concejales de Rafaela también. También a todos. A todos. A todos va a pasar, salvo el gobernador, y después saquemos lo que hablamos de los intendentes de las 18 ciudades que vienen en forma discontinua con el resto, digamos, y salvo el gobernador, todos los otros se les va a tomar como primer periodo del 2027 al 2031. Cuando se habla de fueros, ¿tenés en claro que se está de alguna forma reduciendo la protección, los fueros para los legisladores provinciales? Cuando se habla de esos fueros, ¿solamente hablamos de los funcionarios provinciales, de los legisladores provinciales, o también hablamos de concejales, los fueros? Eso no me queda claro porque la ley de necesidad de reforma hizo con respecto a la inmunidad, o sea, mantiene, no lo alcancé a ver porque los dictámenes, Pedro, salieron el viernes. Pero, a ver, legisladores van a tener inmunidad de opinión, no inmunidad de arresto. Bien. ¿Estamos? Que hoy tienen inmunidad de arresto, si no los desafueran. Pero, digamos, perdón, inmunidad de proceso.
Hoy tienen inmunidad de proceso Claro. y en adelante, a partir de la reforma... No van a tener inmunidad de proceso. O sea que van a poder ser, sin la autorización de sus pares, investigados judicialmente. Cosa que hoy no se puede. ¿Me entendés? Si no logran los 2/3 de la Cámara, no se puede. Entonces, tienen inmunidad de opinión y tienen inmunidad de proceso e inmunidad de arresto. Lo que se quiere ahora avanzar es que sigan manteniendo la inmunidad de opinión, no tengan inmunidad de proceso y sí la de arresto, Perfecto. salvo que ese los desafuere. Ahora, lo que va a pasar con los concejales, bueno, no lo alcancé a dilucidar puede ser que lo deriven a la nueva ley de municipios, ¿no? Está bien, claro, se debata dentro de la legislatura. Sí, las inmunidades de los concejales. De acuerdo. Lisandro, vamos a hablar un poquito de política local. Sí. Vamos a compartir declaraciones de uno de tus pares ahí en el cuerpo legislativo de Rafaela. Lo que estamos preguntando es por qué en el boletín oficial hay duplicado un decreto de asignación de funciones de 2 personas. O sea, ¿hay 2 personas que realizan la misma función, la misma tarea? ¿O son 2 personas que realizan tareas distintas y está mal el decreto, cosa que habría que corregir? Las 2 cuestiones son administrativas, menores si se quiere, pero bueno, también estamos preguntando a qué se debe es el anuncio que ha hecho el intendente cuando comenzamos las sesiones ordinarias de un ahorro en gasto político de cientos de millones, debido a que no funciona o no funciona más, a diferencia de la gestión anterior, lo que conocíamos como jefatura de gabinete. Cuando nosotros estuvimos del lado oficialista, hemos recibido un montón de críticas del propio Viotti, que no debería tener funciones la jefatura de gabinete y ahorrarse un montón de dinero. Y hasta ahí es verdad, ¿sí? Viotti dijo que la jefatura de gabinete no servía y con su gestión la desarmó. Lo que vemos es la realidad, el primer planteo. Y otro es que, a decir de Viotti, el ahorro no es tan ahorro, porque es verdad que no son personas que pertenecen al gabinete, es una cuestión semántica si se quiere, pero son contratados bajo otra manera, otra forma, personas políticas que curiosamente pertenecieron a la lista del oficialismo en las últimas elecciones. No son de gabinete, claramente no son de gabinete, pero fueron contratadas por el municipio. Y acá es donde el mismo intendente firma que hay que hacer un corrimiento de partidas para contratar una persona a donde la prioridad del municipio, con todos los problemas que tiene, en el museo. Bueno, Martín Raca es uno de los concejales del bloque opositor. Hay varios planteos, contratación de personas para el gabinete municipal y el tema de jefe de gabinete. De esos 2 temas vamos a hablar después de la pausa, Lisandro, si querés. Pensá bien la respuesta, te veo ahí muy serio. Sí. Bueno, ya volvemos. En el próximo bloque seguimos con Lisandro Márcico, presidente del Consejo Municipal de Rafaela. Bueno, dejamos pendiente la respuesta a esas opiniones del concejal Martín Raca para que Lisandro plantee su postura, su visión. A ver, esa tiene que ver con la discusión de la última sesión. Sí, el tema del jefe de gabinete yo lo planteé también. Nosotros entendíamos que el jefe de gabinete es una figura que podría obviarse en la estructura municipal y así se llevó a cabo. O sea, nosotros entendíamos que en su momento no podía ser reemplazado y de hecho lo está haciendo Germán Botero muy bien, viene al consejo y es el que contesta las preguntas y acompaña a los distintos funcionarios que visitan al consejo y puede llevar adelante la Secretaría de Gobierno. O sea, ¿quién puede decir? O sea, después el tema, vos podés decir, che, el tránsito está mejor, peor, hay más, o sea, a ver, pero hay controles, entendemos que hay menos accidentología que otros momentos, se reorganizó la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, que tenía denuncias de abuso, que había grandes problemas con los recursos humanos que nos dejó el justicialismo grandes problemas. Y Germán Botero lo solucionó. Bien. Y hoy es jefe de gabinete, entonces ahí hubo un recurso,
digamos, una erogación que tenía el municipio muy grande y que se borró la jefatura de gabinete. Se borró, pero la sigue como de alguna forma ejerciendo. Germán Botero, pero con el mismo sueldo, lo mismo, o sea, digamos... siendo secretario de gobierno. Claro, sin tener un gasto grande Bueno. de 4 millones de pesos que era. O sea, ahí solamente el municipio cerró 4, o sea, solamente hablo del sueldo, ¿no? Sí, sí, sí. 4 millones de pesos por mes. Lisandro. No es poco. Si vos tenés en cuenta, y ahí paso a la otra, porque no me Sí. escapo de lo que vos me querés llegar a preguntar. Sí. Las contrataciones esas son por bajo monto, en el museo se jubiló ya, le pidieron que se quede un tiempito más, a la persona que estaba a cargo del museo se jubiló y entró una docente particular que está trabajando muy bien. O sea, a ver, ¿qué te quiero decir? Había gente que se había retirado del museo, se está retirando, se está Claro, yendo del hay museo. que cubrir y hay que vacantes. cubrir, claro. A ver, hay necesidades que son prioritarias, pero si vos descuidás el museo, seguramente van a venir a los justicialistas y decirte por qué se descuidó el museo. Al museo entra gente, aunque nos parezca mentira, permanentemente. Muchos chicos de las escuelas. Sí, y gente que viene a Rafaela va Sí. al museo. Entonces, ¿qué tenemos? Porque se contrató una persona con 500.000 pesos de sueldo, ese es el sueldo, cerrar el museo prácticamente, o dejar una atención sin que a la tarde haya gente. En cualquier ciudad del mundo, un museo está abierto a la tarde para que la gente lo visite. Y de hecho va gente a visitarlo a la tarde, no solamente las escuelas. El museo se restauró en la parte de afuera, cosa que nos dejaron el museo, digamos, en la parte exterior hecho pedazos. Entonces, a ver, todo tiene una lectura desde un lado, y desde el otro. Entonces, a ver, si nosotros hubiéramos dado poca importancia al museo, seguramente nos hubieran dicho que no nos importaba la educación, porque eso es un museo educativo, que habla de nuestros orígenes, que hay exposiciones que no son permanentes, y hay una exposición permanente y otras que no es permanente. Entonces, ¿qué nos hubieran dicho si hubiésemos descuidado el museo con que se está yendo un personal, o lo hubiéramos cerrado y la gente hubiera pedido que Biotti cerró el museo? O Biotti no le presta atención al museo. Entonces, a ver, son manifestaciones políticas en un cuerpo político de una parte política que obviamente, bueno, tiene su opinión sobre Bien. algunas cuestiones. Vale la pena contextualizarlo de esa forma. La otra tiene que ver con Pero el el jefe. justicialismo se destaca por descontextualizar muchas cuestiones, ¿no? Ajá. Como en otras tienen razón. A ver, yo sería negar una realidad, no, eso no quiero caer en eso. Yo los escucho atentamente, planteo las inquietudes de ellos al intendente, pero también ellos muchas veces tienen una visión parcializada de algunos temas que, bueno, es bueno que vos me des esta posibilidad de aclararlo. ¿Hay como alguna intencionalidad de desgastar permanentemente la figura del intendente? ¿Vos ves eso en el bloque opositor? Porque hay una crítica sostenida. Sí, hay una crítica sostenida. Hay una crítica sostenida, pero ya te digo, no nos tenemos que olvidar que gobernar una ciudad después de tanto tiempo de un gobierno de un color político, ese arrancar en el poder, estabilizarse en el poder, tiene posibilidad de errores. Bien. Eso que los hay. El peronismo dice que va a ser muy difícil recuperar el poder en la provincia de Santa Fe si Puyaro mantiene este ritmo, esta imagen como gobernador. El peronismo no va a ganar, el peronismo está destruido en la provincia de Santa Fe. Entonces, la única chance para el peronismo a nivel local es ir por el municipio nuevamente, recuperarlo. Y ahí están... Puede Esa es ser. la misión, quizás. Porque vos fíjate que ahora no presenté ninguno del grupo de Perotti, se presentó a candidato a diputado nacional, se bajó Minabela, ni el propio Perotti fue. A mí me parece que sí, porque ven que más que nada el sector más cerca del kirchnerismo, de lo que es el rosismo, ¿no es cierto?, en la provincia, ha acaparado la provincia, ellos pero, a ver, después de haber sido gobernador de la provincia y de haber juntado un montón de gente como lo hicieron antes del cierre de lista en Santa Fe, ahora terminan por no presentar lista, no participaron de la convención constituyente tampoco con ninguna lista. Sí le facilitaron a Puyaro los votos para, digamos, la reforma. O sea, la verdad que han desaparecido de la escena política provincial después de haberla gobernado. Quizás se concentran aquí.
Sí, bueno, pero después de haber, insisto con esto, después de haber gobernado una provincia, desaparecer prácticamente de la escena política, bueno, habla de que, bueno, algunas cosas se ve que no hicieron bien. Es raro porque también el ex intendente Luis Castellano, muy, digamos, muy compenetrado en el trabajo de los concejales de la oposición peronista en Rafaela, ha compartido prácticamente con otros intendentes peronistas esta posibilidad de acercarse al gobernador de Córdoba, Yarlora, pero también con reuniones con el propio Maximiliano Puyaro. Sí. El espacio donde está militando a nivel provincial con otros intendentes Castellano está muy cerca de Puyaro, raro. Sí, pero sí, es la, viste que la política es el arte de lo posible. Yo sí sé dónde estoy y dónde tengo que estar. Bien. Lisandro, Los otros que se hagan cargo de ellos. Hugo Menossi, ¿se acerca o no? Alguien rumoreó que podría ser jefe de gabinete. Biotti dijo, no, jefe de gabinete no. Es cierto que estamos charlando con Hugo Menossi porque lo consideran como una figura que podría darle un poco más de volumen político, quizás para salir a pelear el discurso, la retórica, el relato contra el peronismo. Sé que hubo conversaciones, pero bueno, no hay definiciones. Bueno, contundentes, claritos, sin mucho más. Tenemos más declaraciones para compartir. En este caso es del senador por el departamento de La Capital, pero que también es convencional constituyente, Paco Garibaldi. El tema de eliminar las reelecciones indefinidas, de poner ficha limpia por constitución, son avances concretos, de eliminar las inmunidades, los fueros, como hoy los conocemos. Es un papelón que un legislador en la provincia de Santa Fe no pueda ser investigado siquiera. Bueno, eso va a cambiar, van a poder ser investigados como cualquier vecino, como cualquier persona en Santa Fe, y van a poder ir presos si se la mandaron, e incluso no ser candidatos con ficha limpia. Bueno, todas esas cosas son avances concretos y creo que son muy importantes. Un capítulo de participación ciudadana que va a permitir que haya audiencias públicas para temas específicos, que haya un consejo consultivo ad honorem, que haya revocatoria de mandato. ¿Qué significa la revocatoria de mandatos? Si un grupo de ciudadanos lo pide, se puede poner a consideración que algún funcionario, por no haber cumplido con su palabra, por haber tenido una falta grave, se pueda destituir antes de que termine su mandato. ¿Qué hacemos con la transparencia de la caja de jubilaciones? Hay un dictamen concreto con eso que creo que es un avance para las jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Nosotros queremos que la caja de jubilaciones sea estatal y que quede en la provincia de Santa Fe, y eso dejamos en la Constitución con un régimen de reparto y solidario, con una caja provincial que es indelegable esa función por parte del Estado, y también agregamos algo más, que es que los bienes de la caja son intangibles y no se pueden destinar a otro uso que no sea las jubilaciones. O sea, en criollo, la plata de los jubilados no se toca. Bien, hay una especie de resumen. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. O sea, incluso fue lo que estaba ya prácticamente establecido en la ley de necesidad de reforma, eso, el tema de la intangibilidad de los bienes, de la caja. Sí, porque hay una discusión, hay como algún sector del justicialismo, incluso un dictamen de minoría de Alcides Calvo, el senador por el departamento Castellanos, también convencional, y decir, como sugiriendo que la palabra intransferible tiene que estar dentro de la Constitución, y parece que no está, pero que en realidad el oficialismo dice no se van a tocar esos fondos de la caja para otra cosa, sino que se van a destinar al pago de los jubilados santafesinos, estatales santafesinos. Así que, bueno, hay un pequeño ruido, porque ahí los gremios están haciendo en esta semana algunos planteos, algún esfuerzo y alguna movilización diciendo queremos que esa palabra intransferibilidad de la caja de jubilaciones esté así, enunciada muy explícitamente. Bueno, así que ahí está el proceso. Tendremos que esperar hasta mediados de septiembre para ver el resultado final. El 12 de septiembre ya clausura la convención. Bueno. Así que bueno, sí, ahí. Pero bueno, en estos tiempos de definiciones, siguiendo los medios y la convención misma, en la página de la Cámara de Diputados, se pueden ver en vivo las sesiones de las comisiones. Incluso Joaquín Blanco decidió, el presidente de la comisión de redacción de la Constitución, que fuera a puertas abiertas la comisión misma de redacción, donde por ahí hay... ¿Lo ves? ¿Ves mucho? ¿Te interesás? Sí, lo miro. Ahora hay menos, pero los días de las audiencias, todos fueron largos. Uno va salteando algunas cosas, pero sí, lo sigo. Sí, en la medida de tu agenda. Atentamente, porque se puede seguir muy, muy bien por la página
la página web de la Cámara de Diputados. Bien. De la provincia, ¿no? De la provincia, sí. Está dedicada exclusivamente casi a la convención. Lisandro, una cuestión de la justicia. También estuvo invitada aquí la doctora Estrella Moreno Robinson, que es la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, y entre otras cosas dijo lo siguiente. La postura institucional de nuestro organismo es la postura que tiene en cuenta el modelo nacional. El modelo nacional tiene un ministerio público con un fiscal, un procurador, una defensora general fuera del Poder Judicial. Bien. ¿Por qué? ¿Y por qué creemos que ese modelo es el más adecuado? Porque hay que garantizar autonomía y autarquía. Autonomía implica que todos los defensores puedan actuar libre de interferencias, sin temor a represalias por lo que hagan, sin injerencia de ningún otro poder. Y cuando me preguntan, porque me dicen, bueno, pero hoy ustedes tienen injerencia, yo lo que digo hoy respecto de nuestra postura dentro del Poder Judicial es que es un modelo institucional que garantiza menos que el modelo institucional que implica estar fuera del mismo. Porque hoy, por ejemplo, tenemos la superintendencia a cargo del Poder Judicial y la Constitución actualmente dice claramente que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Por lo tanto, nosotros tenemos una autonomía, pero es una autonomía condicionada. Claro. No estamos en pie de igualdad. Bueno, como profesor universitario, como abogado, estás también muy interesado en todo este debate judicial y de la convención. ¿Qué te parece? Creo sí, que tiene que ser como un órgano extrapoder. Aquí también hay un ruido con el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia que creen que no. Pero, bueno, parece que Yo ya hay... creo que tiene que ser como uno para lograr una total independencia, que es lo que se busca. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Estrella. Tiene que ser un órgano extrapoder, no que tenga la superintendencia de la Corte sobre ello. Porque siempre, por más que vos tengas, para algunos dicen que es lo mismo, mientras vos le asegures la autonomía funcional y la autarquía financiera, es lo mismo. Si vos me preguntás, yo preferiría que ni la Corte tenga tampoco la superintendencia sobre el Ministerio Público y que ellos tengan independencia total. De acuerdo, Lisandro, estamos en la última pregunta y esta es la última pregunta. El 29 de junio, cuando se desarrollaron las elecciones de concejales, el oficialismo quedó tercero en esa competencia electoral y vos en caliente dijiste vamos a tener que revisar algunas cosas. Se están cumpliendo 2 meses de aquel día de la derrota y de tus declaraciones. ¿Qué estás viendo en el gobierno municipal? ¿Estás viendo un cambio, cambios de nombres no hay prácticamente, pero hay formas, aperturas, más diálogo? Sí, hay. Sobre todo veo que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el foro de seguridad, verlo al intendente, teniendo al lado del fiscal general, del fiscal regional, digamos, eso habla de diálogo y apertura. Entonces, bueno, veo apuntando hacia la obra pública, veo obviamente una situación de inseguridad que también es muy exponencial, no es una sensación ni nada que se le parezca, pero bueno, a mí me parece que este foro de seguridad que no va, él lo planteó como una cuestión expositiva en este primer encuentro. Ahora, yo creo que ahí hay que potenciarlo con ir variando los presidentes vecinales que vayan, porque se designaron algunos como delegados de otros, y la verdad que cada barrio tiene una realidad distinta. Entonces me parece que eso hay que escucharlos a todos los presidentes de a poco, que vayan con su necesidad. En el tema seguridad, digo, donde la seguridad escala de una manera en unos sectores que en otros. Bueno. Entonces, bueno, me parece que tener este lugar de encuentro en el tema de seguridad habla de una apertura del intendente y sobre todo verlo con el fiscal. Y después, bueno, la relación con la oposición en el Consejo, eso es, digamos... Es política. Es una relación política, los funcionarios, en lo particular trato de gestionar
cada visita que el justicialismo pide de los funcionarios municipales para aclarar todo lo que tiene que ver con, digamos, los distintos proyectos que el Departamento Ejecutivo envía. Entonces, y tenemos la presencia permanente de los funcionarios, eso también es un buen diálogo. Después, bueno, políticamente ellos apuntan al intendente, obviamente es, como dijiste, un cuerpo político. Gracias, Lisandro Márcico. A ustedes, Ha estado con nosotros entonces el profesor, el abogado Lisandro Márcico, que también es presidente del Consejo Municipal. En el próximo bloque, la charla, el último, con Sole Saluso. Ahí vamos a hablar de agenda libre, ¿no? Como siempre. Soledad Saluso, a esta hora de la última pregunta. ¿Qué te pareció la entrevista con Márcico? ¿Cómo estás? Buen miércoles, ¿cómo te va, Pedro? Buen miércoles para toda la audiencia. La verdad que Márcico, cuando vos te sentás, da gusto hablar con Lisandro Márcico, sí, porque siempre está muy formado, muy preparado, no es improvisado. Le podés preguntar lo que quieras y te va a responder con frontalidad como ocurre siempre, pero me quedo con lo importante de tener a alguien que conoce bien minuciosamente lo que se está discutiendo en la reforma. Después hablamos de la ciudad, que me pareció sumamente interesante la mirada desde su lugar, desde la autocrítica a la gestión local, hasta esto que le responde a Martín Raca. Pero en lo que tiene que ver con la reforma, que creo que es un tema que ojalá la ciudadanía dimensione lo que se está discutiendo en la etapa en que se está ahora, que es esto de la comisión redactora, que es lo que va a sentar las bases para muchísimos años. Claro. Digo, todo esto que escuchábamos es muy importante porque también le sirve para hacer docencia de qué hay dentro de una constitución, que estamos hablando desde los cargos, que a veces parece la discusión política que más tiene por allí pantalla, prensa, como es los mandatos, cuánto van a durar, todas estas cuestiones. Pero, por ejemplo, el tema de la autonomía, lo que explicaba Lisandro Márcico me pareció súper interesante porque hay cosas que uno no sabe en el detalle. ¿Y qué puede cambiar en torno a los municipios? Bueno, esto de las elecciones también, que vamos a tener solamente 2 mandatos consecutivos de un intendente, de un concejal, de un gobernador. ¿Cómo calibrar, por ejemplo, esto que pasa con San Vicente? Digamos, cómo tienen que, en la discusión de una nueva constitución, contemplar un montón de cosas que por allí se van haciendo como se hace todo en nuestro país. La provincia de Santa Fe también, que es con parches, se van saldando deudas, avances, pero queda todo metido en algo que no se le da la forma que tiene que tener para muchos años para adelante. Entonces me parece sumamente necesario lo de la justicia, pero digo, ¿cuánto va a impactar el tema de ambiente, el tema, como vuelvo a repetir, lo de la justicia, todo lo que quede plasmado en estos días, esto que está pasando en esta semana, mientras nosotros hoy cerramos este miércoles por la noche, ya cuántos días estuvo todo el tema de los dictámenes, barajar y dar de vuelta. Así es. Digo, es muy impactante porque estamos en un momento de la historia que no sé, que como nosotros vivimos una constitución que se discutió cuando tal vez ni estábamos y hace mucho tiempo, nuestros hijos o las futuras generaciones van a tener que convivir y van a tener que manejarse con esta nueva constitución. Con lo que se está discutiendo ahora. Mirá Claro. vos, a mí me sorprendió eso lo que planteaba en la apertura del programa, esto de que Joaquín Blanco, el día 1 del trabajo de la comisión redactora, dijo: tenemos que prestar atención donde ponemos las comas también porque cambian los sentidos de las oraciones. Me encanta eso. Porque, bueno, ese es el nivel de detalle que tiene esta comisión redactora que no descuidar. Exactamente, y aparte tienen un rol fundamental los convencionales, que no se lo tomen a la ligera, reitero, es algo histórico, muy importante. A veces sí está en muchas de las cosas que discutimos en el día a día teñido por la política propiamente dicha, la política mal vista, la política mal entendida, la política que nos decepciona. Pero hay momentos en donde vos vas a quedar en la historia y te la tenés que tomar en serio. Creo que eso está ocurriendo en alguna medida. Está pasando, porque yo creía que en algún momento la convención, a partir de su integración, digamos, en la mixtura que hay, el pluralismo, distintos partidos, podía tener un nivel de discusión, de enojo, de malestar mayor. Pero se ve que hay como una especie de consenso de
de no pudrir la convención, Tal de cual. mantener un respeto, de mantenerse dentro de las reglas democráticas, y si bien hay diferencias, que se canalicen en eso, en ese marco. Claro, que no se pierda el tiempo en las pavaditas de ellos, Sí. que muchas veces entorpece cualquier otra discusión y temas muy importantes como los que hoy nos están salpicando en el tema de discapacidad, que cuando empezamos aquí en cada miércoles por la noche a hablar desde distintos aspectos no pensamos hasta dónde iba a llegar todo esto Sí. y que nuevamente la palabra corrupción podía estar metida en algo tan sensible, tan serio, que afecta a tantas personas. Pero digo, ojalá que la convención, cuando la vivamos, para decirlo como ciudadanos, digamos, che, se hizo un muy buen trabajo, siempre habrá cosas para mejorar. Escuchaba cuando producía el programa, tenés que buscar dónde sacar los disparadores, escuchamos a Rubén Giustiniani, que tiene una mirada muy parecida a la de Juan Argañarás, que se hizo muy a la ligera, que se tendrían que haber convocado a más personas a opinar y demás. Todo es discutible, pero había que hacerlo. Veníamos Seguro. dilatando mucho este tema. A todo esto, Juan Argañarás siempre decía que él le apostaba por la unicameralidad en la provincia de Sí. Santa Fe. Bueno, hay un dictamen de comisión minoritario que habla sobre la minoridad, sobre la unicameralidad, se postula eso, pero ya hay consenso para que siga siendo 2 cámaras, que sin cambios en cuanto a la cantidad de legisladores, 50 diputados, 19 senadores provinciales. Así que en eso no hay cambios. Me quedo con lo que dijo Márcico. La Constitución se aprobará a mediados de septiembre, pero después queda tarea por hacer para la legislatura. Van a tener que trabajar en muchas leyes derivadas de estos cambios en la Carta Magna. Exactamente, trabajo por hacer, responsabilidad por asumir y sobre todo, reitero, todas las cosas son factibles de cambio y son para mejorar. Pero había que hacerlo, en un momento hay que hacerlo, y siempre digo, el que hace se equivoca, porque también tenemos que tener esta otra mirada de que quienes ocupan un cargo son personas que ocupan ese lugar, que no son perfectas como para que todos no se equivoquen en nada, pero todo se va viendo sobre la marcha. Digo, Así cuando es. vos ponés la Constitución en la nueva Constitución, que es parcial el cambio, digo, no se cambia toda la Constitución. Cuando esto suceda, la vamos a ir viendo los pros, los contras, las mejoras de acuerdo a lo aplicable. Con el Ojalá tiempo, sea sí, aplicable. sí. sobre No va a haber todo. cambios bruscos, va Tal a ser cual. todo gradual. Me quedo con otra definición de Márcico sobre esta pelea constante sobre las críticas desde el Consejo, desde la oposición al Ejecutivo. Acepta las reglas de juego, Márcico pelea, debate, pero es eso, desdramatiza la situación. Es política, nada más. Ha evolucionado en eso la política, al menos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, Sole, gracias. Y bueno, y en los Bueno, próximos... vos te vemos a la vuelta. A la vuelta, yo ahora me tomo unos días, así que dejo el programa en muy buenas manos. Muchas Sole. gracias, Pedro. Hasta el próximo miércoles para toda la audiencia. Así es, bueno, vuelve la última pregunta el miércoles que viene a las 20:30. Gracias, buena semana.